En Marcos capítulo 6. Gloria a Dios. Dios bendiga al pastor aquí, maravilloso, mi hermano y colega de batallas, hermano Ricardo Rodríguez y su esposa. Es un placer tenerte aquí, varón. La verdad que nos honras con tu presencia en este lugar y es un gran placer para nosotros que estés bajo nuestra cobertura. Damos gracias a Dios por ello. Es muy triste saber que hay oraciones que no valen nada delante del Señor. Quiero hablarle de eso, que es muy importante para todos aquellos que amamos al Señor. Porque, con su permiso, porque por lo general estamos orando. Esa es una de las herramientas que no debe de dejar de funcionar en nuestra vida. Es decir, es una herramienta que Dios nos dejó para que tengamos conexión con Él. Pero hay oraciones, y el mismo Santiago dice: vosotros no sabéis orar, por eso no recibís. Y a mí realmente siempre me ha puesto a pensar en eso, y cada día, a pesar de los años que tengo, me quiero perfeccionar en eso. ¿Por qué le digo esto? Porque si la confesión es mala, la oración no vale nada. Es inválida. ¿Oyó bien? Mire qué interesante. Si la confesión es mala, es decir, si nosotros confesamos con nuestros labios cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, es inválido también. Por eso es necesario revisar la confesión, supervisarla. Yo hace muchos años, por supuesto, cuando entendía la oración de cómo debo de orar cuando me presento delante de su presencia, empecé a tener mucho cuidado en mis palabras. Es decir, empecé a ser más cauteloso cuando hablaba. Ya era como que tenía un cierto temor santo de no decir cosas que tal vez Dios ni siquiera las podría oír, porque quizás solo se oiría como palabrería. Aparte, lo tremendo es que a veces la oración y la confesión, escucha, esto es muy importante, aunque sean buenas, no hace efecto también. Muchos han testificado eso. Es decir, han dicho: pero hermano, yo hago confesiones buenas. Yo hago mis rogativas al Señor y confieso de una manera extraordinaria, pero no pasa nada tampoco. Y eso es lo que quiero que descubramos también, porque hay personas que también lo hacen así. Aparte, está comprobado en la Biblia o en las campañas o en los cultos de sanidad que no todos necesariamente sanan. ¿Ha visto eso? Está comprobado. No todos en las campañas sanan. Algunos sí, otros no. Y eso también deberíamos de verlo. Incluso, mire, en el Nuevo Testamento registra que Jesús no sanó a todos los enfermos. No lo sanó. Claro, una de las cosas que impide que Jesús haga muchas cosas en nosotros es la falta de fe. La falta de fe es la que impide que se hagan muchas cosas. Pero yo quiero que veamos en Marcos capítulo 6, aquí una porción tremenda que dice así, Marcos 6 del 5 al 6. Dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, oiga. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Oyó eso? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Oyó eso? El Señor no pudo hacer un milagro
una gran obra allí en esa ciudad. ¿Oyó bien usted? Estoy hablando del Señor Jesús. No pudo. ¿Por qué no pudo? Alguien diría, pues es el Señor. Es Dios hecho carne, la palabra hecha carne. Pero aquí dice que no pudo. ¿Oyó eso usted? Esto es tremendo cuando uno lo ve. ¡Hala! El Señor, el grande de los grandes, el poderoso, no pudo hacer un milagro ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso sí, la Biblia dice que, y aquí está la clave, que fue por causa de la incredulidad. ¿Oyó eso? Por causa de la incredulidad. Por eso dice que se maravilló, se asombró de la incredulidad que había. Es decir, que si yo no creo, realmente no va a suceder nada. Aunque así patalee, salte, diga, aunque sí sea muy elocuente, lo que sea. Si yo no creo a la palabra, téngalo por seguro que no pasará nada. Claro, en otras oportunidades la Biblia dice que todos fueron sanados. En otras oportunidades. Entonces la disparidad se halla en la fe o en la incredulidad del individuo. Es decir, si el individuo logra creerlo, aunque tal vez no en el momento se haga o se materialice lo que deseo, porque a veces no es en el momento que se materializa, sino que a veces lleva un tiempo que si yo estoy creyendo y me aferro, entonces Dios puede obrar. Por eso en el ministerio del Señor podemos ver que la incredulidad estorbó el trabajo de ellos. Estorbó el trabajo de Él. Porque la incredulidad hace que no funcionen aquellas cosas que queremos nosotros que funcionen. Entonces, el trabajo de una iglesia puede ser estorbada por la incredulidad de sus miembros. El trabajo de una iglesia que tiene palabra, que tiene empuje, que tiene muchas cosas, lo que puede estancar es la incredulidad de sus miembros. Cuando la incredulidad anida en nuestra vida, entonces es cuando realmente no va a funcionar aquello que yo deseo que funcione. Porque el ministro necesita también que los que están siendo enseñados crean. Y ahí es donde empieza Dios a obrar poderosamente. Mire, la incredulidad es un narcótico del diablo. ¿Por qué? Porque hace que la iglesia se duerma y disminuya la actividad de los sentidos espirituales, porque así es como trabaja un narcótico. Te debilita, te da sueño. El narcótico hace ese efecto y la incredulidad es especialmente así. Entonces, cuando alguien está debilitado, tiene un narcótico del enemigo espiritual, entonces no puede funcionar. Por eso, hermano, cuando Pablo dice, no deis lugar al diablo, eso quiere decir, no deis lugar a tu mente, a tus pensamientos, a lo negativo o a la incredulidad. Eso es lo que está diciendo. No deis lugar a eso. Lógicamente, eso es lo más difícil de hacer en la mente. Porque recuerde que el campo de batalla más grande que tiene un cristiano, que tiene un hombre de Dios, una persona, es la mente. Si nosotros lográramos controlar eso, controlaríamos todo. Porque es ahí donde el enemigo es el único como acceso que tiene para poder inhabilitarnos. Por eso dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Quiere decir que si yo logro hacer una transformación de mi mente, mis hábitos, mis intenciones, las cosas que me dominan van a tener que caer, porque estoy haciendo un cambio de mente. Y eso es muy importante. Por eso dice el Señor bien claro en ese versículo famoso de Romanos 12:2, en la versión Dios llega al hombre: cambia tu manera de pensar
y cambiará tu manera de vivir. Porque si no cambia tu manera de pensar, jamás cambiará tu manera de vivir. Quiere decir que debe de haber un cambio de actitud para que yo pueda lograr lo que deseo. Y ahí empieza Dios a obrar en la vida de aquel que desea traer un cambio a su vida. Por eso Pablo decía: no deis lugar al diablo, no deis lugar a tu mente, a tus pensamientos, a lo negativo o a la incredulidad. Mire, el pensamiento tiene un poder creativo que ni siquiera una computadora lo puede tener. Con la mente uno, Dios mío, puede dibujar cosas extraordinarias, hermano, ¿o no? Impresionante. Ahora, si yo logro captar lo que Dios quiere y lo hago, hermano, y lo hago figura en mi pensar, esas cosas son bien emocionantes en la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la incredulidad inhabilita, invalida la oración y no permite dar a luz la bendición deseada. ¿Cuántos de nosotros no tenemos deseos de cambiar una actitud, de cambiar una forma de vivir? Usted está aquí y yo estoy aquí porque anhelamos eso, porque creemos que Dios puede obrar un milagro, porque creemos que Dios puede transformar, creemos que Dios puede cambiar hábitos, creemos que Dios puede sacar de vicios, creemos que Dios puede sacar de muchas cosas. Por eso estamos aquí. Nuestra alma lo desea, lo quiere, lo anhela. Pero aquí es donde viene el punto. Dios está diciendo: créeme, solamente créeme, aférrate a ese concepto, a esa palabra, métela a tu vida y lucha contra aquellos. Porque cuando uno empieza a creer, vienen otros pensamientos a querer invalidarte para que esa oración no pegue o no sea válida. Lo más lindo que yo miraba es que cuando la confesión es buena, correcta y positiva, echa afuera todo espíritu de temor, de inseguridad y de debilidad. Cuando tu confesión es buena, es decir, cuando ya te acercas al Señor individualmente, pues tiene que ser individualmente. Te acercas, te arrodillas en un lugar que tú escoges, que tú eliges, y dices: Señor, yo quiero empezar a orar correctamente. Mira, Padre, necesito esto y esto y esto. Claro, a Dios le gusta. Mire, yo he comprobado que a Dios le gusta que le hablemos bien claro. Si una cosa usted debe de saber es que dice: tú estás en la tierra y yo estoy en el cielo. Entonces, cuando tú oras, automáticamente, cuando estás orando de una forma correcta y cuando estás orando de una forma que es entendible, entonces Dios está atento a su oído cuando alguien está orando. Por eso fíjese que Daniel, cuando oraba, dice la Biblia que el ángel le dijo después de 21 días, oiga, que la oración de Daniel fue estorbada 21 días. Le dijo: desde el momento que oraste, tu oración se oyó. Quiere decir que usted puede orar hoy y tal vez decir: el Señor no me contestó. No, porque tal vez hay otras fuerzas negativas, espíritus inmundos, potestades, gobernadores, que están queriendo que tú no experimentes la bendición de esa oración que estás haciendo. Por lo tanto, tengo que mantenerme en ese espíritu de oración, creyendo que tarde o temprano se va a dar a luz. Porque desde el momento que hay una oración buena, correcta, buena confesión, llega directo al cielo. Pero también el enemigo empieza a querer, hermano, estorbar esa oración que está bien hecha. Y a veces puede llevar tiempo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces la incredulidad invalida todo esto. Y lo lindo entonces, cuando la confesión es buena, correcta y positiva, echa fuera todo ese espíritu de temor. Entonces, cuando confesamos creyendo la palabra del Señor y lo que rige en el nuevo pacto, realmente mantendremos una victoria constante en nuestra vida.
Por eso uno de los pasajes que yo le voy a citar ahora, favoritos que debemos de creer con todo el corazón y también confesarlo. Hay pasajes de la Biblia que nosotros debemos incluso hasta memorizarlos. Porque ese tipo de pasajes en la Biblia, cuando se hacen vida, entonces surge el efecto. Recuerde que la palabra tiene vida. Y esa palabra, cuando en algún momento se hace rema, es cuando uno recibe el milagro. Como le decía yo en alguna oportunidad, hay un hospital que en un lugar de los Estados Unidos, que oí yo, que leí en algún tópico. Es un hospital donde no hay doctores, no hay medicina. Es raro el hospital. Lo que hay es un montón de monitores, un montón de televisores, donde llevan a los enfermos ya terminales, a los que ya no se les puede ni rescatar. Los llevan a ese hospital y los sientan ahí y le empiezan a pasar un montón de pasajes bíblicos. Por tus llagas hemos sido sanados. Y en ti tú eres mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor sana, el Señor libera. Empiezan a pasar. Y la gente, en su mayoría, recibe sanidad en ese hospital. Por la confesión de la palabra. Porque la hace vida. Entonces, cuando tú haces vida, pasajes de la Biblia y dices, y me aferro como Jacob, dice, no me voy hasta que me bendiga. No te suelto hasta que me bendiga, y se aferró ahí. ¿Usted cree que Dios no lo podía devorar y matar de un solo? Sí, lo podía hacer. Él estaba enseñándonos a cómo se arrancan las bendiciones. Entonces, si tú te aferras al Señor y dices, Señor, si tú cambias, tú transformas, tú haces, tú sanas, tú liberas y te plantas y te paras. Ay, Dios mío, yo creo que el Dios no se resiste, hermano. No se puede resistir a eso, porque si una cosa no puede resistir al Señor es cuando un corazón clama verdaderamente por su liberación. Ahí baja Él, hermano, rápidamente. Pero este pasaje es tremendo. Primera de Juan, quiero que vaya usted, que es uno de los pasajes más maravillosos. Primera de Juan 4, Primera de Juan 4, dice así: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al enemigo, porque mayor es el que está en vosotros, oiga, que el que está en el mundo. Mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Notó? Mayor es el que está con nosotros que cualquier otra fuerza que está alrededor de nosotros. Entonces uno debe de entender que hay alguien que es mayor que cualquier cosa que se oponga a nuestra vida. Entonces todo esto quiere decir que tenemos la autoridad de someter, de sujetar toda influencia del mal, y el enemigo no podrá dominarnos, porque ya se nos dio, nos delegaron la autoridad. Claro, el punto está en que si nosotros no la podemos ejercer, la autoridad no vale, no sirve. Tú puedes tener toda la autoridad, el hecho está que la tenemos, nos la dio Cristo en la cruz del Calvario. Pero si yo no pongo en práctica esa autoridad contra las tinieblas, no voy realmente a ver el beneficio. También, hermano, eso sí, cuando confesamos debilidad, escuche, esto es muy importante. Cuando confesamos debilidad o enfermedad, es como que estemos diciendo abiertamente que la palabra de Dios no es verdad y que Dios no es real. Claro, esos son pensamientos que son difíciles de procesar en la mente. Alguien me decía en una oportunidad, pero ¿cómo estás confesando que no tenés dolor si el dolor lo tenés? Pues la fe dice que yo no lo tengo, por eso lo confieso, porque ese es el punto. La fe dice, no tienes dolor,
Pero la vida natural sí, está ahí el dolor. Pero cuando tú aprendes a vivir por fe, porque la fe, recuerden, no es de este mundo, no se estudia, la fe no se aprende en la universidad, la fe no se aprende en ningún lugar, la fe viene exclusiva de Dios. Quiere decir que si yo logro decir no, ya no, y te plantas, eso es tremendo, porque Dios obra, tiene que obrar porque ese es su mundo. También, hermano, cuando confesamos dudas y temores, negamos la gracia y la capacidad de Dios. Mire, la duda y los temores también son narcóticos del enemigo que apagan al creyente. Una duda, ay Dios mío, hermano, llega a entrar, y un temor llega a meterse en tu vida, te hace pedazos. Yo se lo digo por experiencia. Yo permití en mi juventud, digo en mi niñez, permití el temor, y ese temor me mantuvo esclavo hasta que llegué a Cristo. Y algún tiempo mientras vivía para el Señor, cuando me convertí a Cristo, me di cuenta que ese temor podía irse, pero no se fue. Ahora el Señor, cuando yo entendí la autoridad de Él, empecé a practicar la autoridad de Él. Es decir, empecé a enfrentar los temores espirituales para poderlos vencer. Y bendita sea la misericordia de Dios que los vencí. Pero tal vez usted no puede imaginarse, yo ahora le hablo con toda autoridad, pero yo tenía un temor tan diabólico que usted no puede ni imaginar. Un temor horrible, no puede estar pero solo, ni en la oscuridad. Miraba la oscuridad y me ponía a temblar, hermano. Quería estar en la luz, siempre en la luz. Era algo espantoso, diabólico, totalmente. Porque estaba saliendo de las tinieblas, y al estar saliendo de las tinieblas, el enemigo quiso aprovecharse de ese espíritu de la niñez. Pero a medida que yo empecé a buscar al Señor, a congregarme, a oír palabra, a leer la Biblia, a meterme con el Señor, empecé a encontrar las herramientas para salir de ahí. Fue un temor tan diabólico, hermano, que Dios mío, usted no puede imaginarse. Claro, el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, estaba ya obrando conmigo, porque hasta la droga que consumía se me disipó en ese momento, porque el temor fue aún más fuerte todavía, una cosa horrorosa. Que mire, se lo digo, que vine a Cristo por pura intervención espiritual. Claro que me habían hablado que Cristo era la respuesta y todo eso, pero pasó un tiempo. Pero de ahí me trató el Espíritu directamente bajo ese espíritu de temor. Y ese espíritu de temor lo que me hizo es recordar la palabra e ir a buscarlo a Él, al Señor, y empezar una vida de búsqueda. Por eso es que me leí la Biblia casi en 6 meses, hermano, toda la Biblia. Y eso me llenaba, y no podía dormirme si no estaba meditando en la palabra, si no estaba cantando, si no estaba orando, si no estaba meditando, porque la pelea que tenía en la mente era terrible. Era una lucha diabólica. No puede imaginarse usted las noches que viví. Solo, mire, solo cantando era feliz, cantándole al Señor. Y así peleaba. Mira, a tal grado, ¿sabe qué es tremendo? A tal grado, llegué a tal grado que la pelea era tan fuerte que a las 11 de la noche, ya hasta tenía hora, venía una fuerza maligna, negativa, pero una fuerza que venía desde el exterior, pero era algo literal. Yo lo viví literalmente. Usted cuando saca la mano, por ejemplo, en la autopista, vio que le lleva el viento así, pues esa fuerza venía a mí todas las noches. Venía a mí, yo peleaba contra esa fuerza diabólica en el nombre de Jesús. Le decía, ahora mismo te ordeno que desaparezca de aquí. Con tal que pasó el tiempo, estaba luchando hasta que fui con mi pastor y le dije, mire pastor, fíjese que
hay una lucha tremenda que se me viene todas las noches. Ya estaba hasta programado, hermano. Y me dijo, no, en el nombre de Jesús, dile a esa fuerza inmunda que no más aceptes eso, hacerlo inoperante. Y ahí empecé a aprender a orar, a hacer inoperante aquellas cosas que me venían. Y ahí empecé a ver cómo se manejaba el mundo de las tinieblas. Y me empecé a interesar bastante a conocer ese reino. Y ahora, hermano, yo lo persigo a Satanás, hermano. Así es como usted lo oye, lo persigo en esas intervenciones espirituales que tengo. Pero lo corro en el mundo espiritual. Lo corro así como usted lo oye. Lo corro porque él me atormentó mucho en mi juventud. Y yo ahora lo atormento persiguiéndolo cuando entro a ese mundo espiritual. Entonces, debemos de entender que el temor, ¿verdad?, son narcóticos. Por eso tratemos de tener, trate de no tener nada que ver con dudas y temores. Trátelo, porque la Biblia dice, quiero que vayamos ahí, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Oiga cómo dice, 2 Timoteo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Oyó? ¿Oyó eso usted? El Señor no nos ha dado un espíritu de temor, es decir, de cobardía. Cobardía es que el que es cobarde es aquel que huye a todo. Ese es ser un cobarde. Entonces yo aprendí en el espíritu a que cuando vio que a veces en las noches uno tiene sueños tremendos o intervenciones del enemigo, que si no te despiertas bien te quedas bajo un temor y no te puedes ni dormir, pesadillas diabólicas. Entonces aprendí yo a no ser cobarde en ello. Es decir, cuando los que somos y hemos experimentado cosas espirituales lo sabemos, que cuando uno entra ahí, entra a un campo extraordinario de espiritual, que uno puede saber que estés en ese mundo espiritual. Y yo me he levantado, hermano, en el espíritu, sabiendo que estoy despierto, solo que en el espíritu me levanto y lo enfrento al enemigo, hermano. Lo corro. Quizás a veces he sentido temor cuando entro a ese campo, pero digo, no, sí, ¿por qué voy a tener temor? Si el que está conmigo es más grande. Y entonces voy encima y veo cómo el enemigo corre y voy detrás de él en el espíritu, hermano. Pero así como usted lo oye, y me he enfrentado con, mire, con demonios horrorosos, hermano, de 3, 4 metros, y que me han querido atemorizar. Hasta me han dicho, te vamos a matar, vas a ver. A mí no me podés matar, le digo, y salgo encima de él, hermano. Y es como que cuando entra en el espíritu, es una lucha espiritual. Es algo como de película, por decir así. Porque tu poder es tan grande, aunque ahí el Señor quiere transmitirnos algo de cómo el poder está en ti. Me recuerdo yo de que me he enfrentado con gigantes y como boxeador una trompada, hermano, que mire, increíblemente los he sacado hasta la calle, han pasado la calle y han caído allá y después voy encima, pero es una cosa. Vio como esos boxeadores de ese tipo de boxeo, que cuando ven que está cayendo ya, que el individuo está tirado ahí ya, van encima de él hasta acabarlo. Así, de esa manera he vivido experiencias que antes yo, por supuesto, sentía solo un pensamiento nada más. Me recuerdo que cuando iba a la iglesia, hermano, un montón de endemoniados justo me llamaban a mí. Entonces, después de la liberación yo salía con cierto temor, hasta que el Señor me dijo, no, te estamos llamando porque tú eres un guerrero. Y hasta en eso el Señor obró en mi vida. Porque cuando ves manifestaciones,
Tú, lógicamente, aquellos que no tienen experiencia sienten cierto temor. Pero cuando uno ve a gente que está endemoniada, hermano, yo quiero ayudar en eso. Yo voy a donde sea, si nadie va, yo le caigo encima, hermano. Porque el Señor nos ha dado autoridad a ti y a mí. Pero oiga esto, por favor. Si usted nota, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Mire, aquí dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. ¿Oyó? Poder no solo en la voluntad para no ser débiles, sino poder y autoridad para expulsar al enemigo y ser lleno del Espíritu Santo. También dice Timoteo que nos ha dado un espíritu de amor. Oiga eso, por favor. Amor es el que acompaña a nuestra parte emotiva. En otras palabras, el espíritu de amor nos mantiene emocionados, nos mantiene sensibles a creer a la palabra de Dios. Eso es lo que nos mantiene el amor. ¿Por qué le digo esto? Porque el amor todo lo cree, dice la Biblia. Es paciente, no se irrita. Y si tienes que soportar, esperar, el amor espera. ¿O no? ¿Se acuerda cuando esperaba a su mujer? De hoy ya no la quiere ni esperar en un ratito. Pero ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda cuando estaba bien enamorada? Ay, Dios mío, podía esperar horas en el lugar y tranquilos. Ay, Dios mío, se tarda la mujer 10 minutos y ya uno está explotando, hermano. ¿A qué hora vas a venir vos? ¡Qué bárbaro! ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Entonces, si estamos capacitados para gobernar, aquí dice también, dice Timoteo que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y esto sí debemos de buscarlo, que significa un espíritu de disciplina, de cordura, de buen juicio. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu que lo debemos nosotros desear manifestar. El dominio propio es tremendo, hermano, porque es el que nos hace ser sabios, inteligentes, prudentes. Porque el dominio propio es no ir más allá, ¿verdad? Porque los peligros pueden ser terribles. ¿Me entiende? Entonces, si estamos capacitados para gobernar, gobernemos nuestra boca, nuestro hablar, lo que confesamos, lo que decimos en oración, porque nos han dado dominio propio para gobernar. Y mire, el momento que gobernemos nuestra boca, nuestra lengua, oh Dios mío, hermano, va a ver usted lo que va a pasar. Mire, aunque parezca muy insignificante este tipo de enseñanza para algunos, la boca, la lengua es clave para vivir una vida en victoria o en derrota. La lengua es clave para vivir una vida en victoria o en derrota. Yo siempre se los digo a veces a los hermanos o a otras iglesias donde vamos. Mire, examine y haga la tarea. Se la vuelvo a dar la tarea a usted. Haga la tarea de verificar cuántas cosas negativas dice usted en el día y cuántas cosas positivas dice en el día, y se va a asombrar de que hay más cosas negativas en el día que positivas. Se va a asombrar con sus hijos, con las personas que lo rodean, en su trabajo. Examínelo. Y va a ver que el pensamiento a veces está viciado, está automático. Hay palabras que las mencionamos que son del infierno, pero ya son parte de nosotros, que se las decimos a los niños, que se las decimos a los hijos.
que se la decimos al trabajador, que se la decimos al que está alrededor nuestro, porque ya está viciada. Entonces algo que está viciado ya no, está como cauterizado. Entonces al haber palabras cauterizadas, tú ya ni siquiera le pones atención. Pero ahora que estás escuchando este mensaje y empiezas el día de mañana, ponte a pensar en eso y después me dices. Yo me recuerdo que cuando hice este examen hace muchos años atrás, Dios mío, dije, es cierto, estoy diciendo más cosas negativas que positivas. Estoy ya implementando el lenguaje del enemigo, incluso en pavadas. Como por ejemplo, por decir algo, me quiero morir. ¿Ha visto que decimos esas palabras? ¿Ha visto eso? La gente, hay una ciudad allá por China que practica mucho la palabra muerte, como esa, me quiero morir, ya no aguanto más, o otras palabras que son negativas. Usted sabe que en esa ciudad se ha comprobado estadísticamente que esa ciudad que practica mucho esa palabra, me quiero morir, que ya te vas a morir, vos estás muerto, se mueren más personas que en cualquier parte del mundo. Imagínate, porque tú tienes un poder en tu boca que debes de descubrirlo. Hoy te tiene que irse, hermano, y empezar a confesar todo lo bueno que el Dios del cielo le va a poner en su corazón, porque nosotros estamos capacitados para gobernar. Hermano, increíblemente nuestra boca, la lengua, puede manejar el mundo de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Así como usted lo oye, lo puede gobernar. Me recuerdo que, y mi esposa está de testiga, me recuerdo que fuimos a Bolivia y usted sabe que la altura es tenaz. La verdad que ahora sí yo comprobé que los jugadores que llegan ahí realmente, algunos por sus sistemas centrales no aguantan. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto a La Paz sentí un cambio nada más así, pero me mantuve tranquilo. Y de repente nos fuimos y empecé a sentir una sensación horrible. Mi esposa también. Y de repente subimos 2 gradas. ¡Pum! Se desmaya. La primera que se desmaya, mi mujer, hermano. Vale que sabía resucitarla yo, si no ya se hubiera muerto. Porque aprendí eso en el hospital. Cuando una vez también se me desmayó ahí. Y aprendí cómo lo hizo. Entonces ya sabía, hasta Dios en eso por misericordia me enseñó. Dije, así es. Y ahí aprendí, porque antes se desmayaba ella por esas dietas a veces raras que aparecen, ¿va? Entonces ahora ya no, gracias a Dios, y nunca más va a suceder. Pero la altura a ella la fulminó en ese momento. Entonces empecé yo, hermano, y era una campaña en un coliseo. Teníamos una campaña fuerte allá en Oruro. Después nos teníamos que ir a Oruro, donde se multiplica más la altura. Y llegamos ahí, hermano, y de repente esa noche fuimos a comer y toda la cosa. Y cuando llegué me estaba muriendo esa noche, hermano. Literalmente. Empezó una tembladera. Y me tocaba predicar ese día. Perdón, en la tarde, sí, el siguiente día. Empecé, hermano, y empezó aquella, no puede imaginarse usted, zombie. No podía ni ver. Y me tocaba predicar. Mire, delante del Señor me fui a predicar así. No aguantaba. Fui a predicar así. Y se me quedaba viendo la gente y empecé a predicar en el púlpito, hermano. Cuando estaba predicando casi caigo ahí. Le dije, mire, no voy a orar por ustedes ahora. Le digo yo, me quiero acostar porque me siento súper mal. Y oraba al Señor, Señor, obra poderosamente. Me fui, me llevaron y llegaron todos los ministros allí. Y le dije, hablen a todos los ministros que oren por mí porque capaz que me muera ahora. Y vinieron todos los ministros a orar al hotel, hermano. Y vieron, no. Entonces yo le digo al Señor, porque yo siempre le pregunto, ¿voy al hospital o me quedo? Y yo al Señor le hablo así. ¿Tomo esta pastilla o no? Entonces en ese momento sentí que sí,
Le dije, llévenme al hospital. Me llevaron a una clínica importante de ahí de Oruro. Me metieron ahí y el doctor dijo, no señor, usted se está muriendo. Me dijo, usted tiene y esto, y usted no puede salir de aquí hasta que le demos el alta. Me metieron eso no se lo he contado, o no sé si los conté, me metieron suero por todos lados, me dejaron ahí en el hospital y mi esposa tuvo que irse sola para el hotel. Y estuve ahí, estaba desesperado, Señor, pero no, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, la campaña. Y 2 días, hermano, en el tercer día tenía que ir a la campaña. Y me dijo el doctor, usted no, si sale se muere. Señor, digo, este tipo está en el nombre de Jesús, yo rechazo todo eso. Entonces me dice, mire, aquí está, tome 20 pastillas al día, va a tener que tomar. Una para esto, otra para esto, para otro. Y cuando llegue a la Argentina vaya, pero corriendo a donde el médico, porque tienen que darle otra, porque usted tiene esto y este. Me declaró, dije, en el nombre de Cristo no tengo nada. Entonces le dije, me salgo del hospital ahorita, le digo yo. No, usted no puede salir. No, yo tengo que ir a predicar la palabra. Y me voy. Bueno, esa es su responsabilidad. Sí, le digo, yo me voy. Tranquilo, me voy. Una clínica bien compleja. $3,000 nos costó, hermano. Gracias a Dios que no lo pagué yo, porque si no me hubiera quedado en la cárcel ahí, lo pagaron los hermanos. Y le dije, no, yo me voy. Me voy porque me voy. Y me voy, hermano. Digo, quítenme todo, yo me voy porque me tengo que ir. Tengo que ir a predicar la palabra. Y si se muere es problema suyo, no importa, yo sé que no me voy a morir porque hay un plan de Dios todavía. Y me voy bien zombie, no crea que iba bien, ya iba más o menos, pero iba medio así con tanta medicina que me había metido, hermano. En esos 2 días me habían metido como 24 pastillas, inyecciones y todo. Y iba así, llego al hotel y llego con toda, pero medicina carísima. Y los hermanos bien amables y todo eso me cuidaban. Entonces llego yo allí al baño, y estoy en el baño que iba a tomar las pastillas. Y le dije, Señor, tú sabes que yo no quiero tomar pastillas, que desde que me convertí se me quitaron todas las enfermedades que traía en mi niñez. Y yo no quiero tomar pastillas. Estos médicos han dicho todo eso, pero yo no quiero tomar pastillas. Esa es mi experiencia. No vaya a cometer el error usted, porque si no lo vamos a enterrar. Y le dije, Señor, aquí están. Yo no quiero tomar. Me dice, ¿lo crees? ¿No dudas? No dudo, Señor. Estoy en tus manos. Bueno, tíralas a la basura. Agarré todo el montón de pastillas que valía como $1,000. Las tiré ahí, hermano. Dije, no, en el nombre de Jesús. Entonces le dije a mi esposa nada más, mira, vamos a ir a la campaña. En un coliseo. No miraba bien, porque no tenía ni luces. Casi miraba ciegamente. Le dijo, quiero que vos me leas los pasajes nada más que voy a predicar, y yo predico. Y aparte tenía que orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y usted sabe qué cansador es orar. Cantidad de gente que había. Músicos de todo. Allí hasta la banda había llegado de la ciudad. Y medio cristiano eran todos. Y hermano, empiezo a predicar y me empezó a caer una unción en ese momento, hermano. Ahí está mi esposa, testiga. Empecé a orar así, moribundo, recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, un montón de gente, hermano. Y después al siguiente día que terminó la campaña, me tenía que quedar una semana más. Le digo, ahora nos vamos en un vuelo. Agarré el vuelo y me vine, hermano. Llegué a Argentina sano para la gloria y la honra del Señor. Y hace 3, 4 años nunca probé ninguna sola medicina más. Nunca. Eso pasó hace 4 años, más o menos, ¿va? ¿O cuánto? Sí, hace 4 años. Y aquel me dijo, si no tomas te vas a morir. ¿Qué me voy a morir? Dije yo, si los planes de Dios están bien cronometrados para mi vida. Yo creo a ti, a tu palabra. Pero entonces ahí es donde entra la confesión. Ahí es donde entra lo que hablo, se hace vida, porque la lengua, y oiga como dice la Biblia, hermano, bueno, faltan unos minutos, pero la lengua
Mire qué tremenda. Santiago capítulo 3, del 3 al 6. Quiero que vaya usted. Santiago del 3 al 6. Santiago 3. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se enciende, oiga, con un tan pequeño fuego. Y eso es una verdad, hermano. Mire, un bosque. Por eso la Biblia también dice que una pequeña chispa, ¿verdad?, puede encender un gran bosque. Entonces, en un momento de credibilidad que crea usted, Dios puede hacer un gran milagro en su vida. Gran milagro. Y sigue. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Oiga eso. Es encendida, oiga, por el infierno e inflamada e inflama el curso de nuestra vida. ¿Oyó eso usted, hermano? Versículo 8. Pero ningún hombre, ponga atención a esto, ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Oyó? Entonces hagamos la pregunta. Aquí dice que nadie puede gobernar la lengua. Ningún hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? Si aquí dice que no puede gobernarse, entonces estamos fritos. ¿O no? Aquí está literalmente. Entonces, aquí debe de haber un secreto. Aquí debe de haber algo que nos tiene que salvar, porque nadie puede controlar la lengua. ¿Sí me entiende? La lengua ningún hombre puede dominar. Aquí dice, y eso es verdad. Entonces, si no cambiamos lo que hay en el corazón, escuche, nuestra lengua nos mantendrá en derrota. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si yo no cambio pensamientos que están en mi corazón, la lengua me va a seguir derrotando en la vida. Por eso es que la gente, hermano, no ve un cambio en su vida, porque su depósito no ha sido cambiado. Dice, pero si yo oro, si yo ayuno, si yo hago esto, si yo hago lo otro, pero no pasa nada, porque su depósito puede estar siendo el problema, porque no puede cambiar, no puede dominar la lengua. Pero si usted cambia su depósito, como no puede dominar la lengua, lo que está en su depósito va a salir, y eso va a ser el efecto poderoso. ¿Entiende lo que le trato de decir, hermano? Entonces, si no cambiamos lo que hay en el corazón, nuestra lengua nos mantendrá en derrota. ¿Por qué? Porque aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. Nadie puede domar la lengua, pero sí puede haber un cambio de actitud, de pensamiento. Entonces, si mi pensamiento, si mi corazón ha estado acostumbrado a decir cosas negativas, entonces si yo lo cambio por cosas positivas, cambio mi lenguaje de adentro, mi lengua va a tener que confesar lo que tengo en el depósito. Por eso es que cuando alguien se arrepiente, le cambian la mente. Por eso dice que arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nos cambiaron la mente. Y por eso ahora, al cambiarnos la mente, nos depositaron palabra de Dios, cosas buenas, cosas positivas, cosas extraordinarias, cosas valiosas. Eso es lo que estoy sacando. Antes, yo, por ejemplo, cuando estaba en el mundo, lógicamente mi corazón tenía lleno de tanta basura que ya ni siquiera hablar podía, porque hablaba estupideces. A mí Dios me ordenó mi lenguaje estudiando la Biblia, pero yo solo hablaba de ondas, de pilas, de tonterías, porque ese era el depósito que tenía dentro. Entonces, cuando me cambiaron el depósito, como no puedo gobernar la lengua, pero sí el depósito, entonces ya empecé a hablar lo que estaba en el depósito. Y la lengua siguió hablando, solo que ahora estaba hablando de otra forma, positivamente. ¿Sí me explico? Entonces la lengua es capaz de destruir, y como fuego maligno
contaminar todo nuestro cuerpo. Oiga eso. Mire, la lengua contamina todo el cuerpo. Porque cuando tú dices, me voy a enfermar, todos tus sistemas centrales nerviosos dicen, se va a enfermar. Entonces ya empiezan a enfermarse todos y empiezan a debilitar. Porque tú ya le diste la orden allí a todos los sistemas centrales nerviosos. O cuando dice alguien, me voy a morir, dice, se va a morir. Oh, el hombre empieza a debilitarse porque es un poder que está contaminando todo tu cuerpo. Es que debe de entenderlo. Hermano, yo me he sanado de cosas, pero no puede usted imaginarse de las cosas que me he sanado. De dolores que me han caído que ni sé ni cómo han venido, pero dolores terribles en mi cama, sin poderme levantar. Y he batallado en oración. Aquí mismo me sané, aquí en este púlpito me sané. Sabe que yo siempre he jugado fútbol desde que vine a esta nación, y he jugado mucho fútbol. Pero un día tenían que operarme porque me salió me tenían que poner un injerto acá en la rodilla. Y tenía un médico acá que en un hospital muy importante de acá, no sé si es el italiano o algo así, él me dijo, mira, no, venite y yo voy a hacer que sea gratis todo. Venite y te operás, porque yo quería seguir jugando, tenía menos años que ahora. La dije yo, sí, y venite, me dijo, venite y va, te vamos a examinar. Me examinaron y todo, cabal. Estaba así porque yo cuando caminaba en las gradas me caía y era horrible, porque de repente iba caminando y de repente me caía porque la rodilla estaba estropeada. Y llego al hospital, ¿verdad? Donde el varón me dice, ya tenemos todo arreglado, mañana te operan, pero tengo que internarte ahora. Internarte y avisarle a tu familia y mañana ya trajeron el injerto, vale como 4,000 pesos, me dijo en ese momento. Ok, perfecto. Estando ahí en la cama, ahí, hermano, estaba un viejito ahí, estaba otro ahí. Dije yo, no puede ser, me tengo que ir de aquí, Dios. Y hice un relajo en el hospital. Hice como aquellos presos que se escapan de la cárcel y le puse la almohada así como yo, como que era yo. Y cuando salí por el policía me dice, ¿usted quién es? No, le dije, vine a visitar a un enfermo, le digo yo. Y yo era el enfermo, hermano. Y me le vine. Al siguiente día voy a llegar, dije, porque quería ir a la casa. Voy a llegar y cuando llego estaban esperando los policías y los doctores. Usted se escapó anoche. Así le dije, lo que pasa es que yo no me quiero operar. Bueno, entonces, ¿para qué regresó? Sí, le digo, mejor me voy y me vine, hermano. Estando aquí en el púlpito, estábamos cantando y yo quería danzar, Señor. Le dije, yo quiero danzar en el nombre de Jesús, Padre. Y mira esta pierna, pero yo creo que tú me puedes sanar en este momento, ahí en ese momento. Y empiezo, y me dijo el Señor, sentí que me dijo el Espíritu, danza pues. Y empecé a danzar, hermano. Y empecé a sentir la sanidad. Dije, ya no tengo nada. Gloria a Dios. Entonces dije yo, Señor, me sanaste. Ya sentí la sanidad. Y el siguiente día me fui para el campo, porque no podía pegarle ni a la pelota. Y le dije, Señor, yo voy a probar esta sanidad. Y agarré a la pelota, le pegué con el pie, hermano. Y estaba sano para la gloria y la honra del Señor. Note que la confesión fue algo extraordinario en ese momento. A mí me han pasado cosas que lo que pasa es que no le he contado a usted, pero a mí me han pasado cosas en Sudamérica a través de la confesión de lo que he hablado y he creído en ese momento que ha sido extraordinario. Aparte, el infierno, mire, con toda su inmundicia, se presta para dirigir si no cambia su depósito de negatividades. El infierno se presta. Aquí dice, lo bueno es que cuando tú cambias de pensamiento en tu corazón, la lengua y su confesión positiva también es medicina. Escuche bien, la lengua, como le he estado hablando de mi experiencia, es medicina. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y le voy a dar el pasaje. Ya voy a ir terminando. Romanos 12:18. Mire cómo dice, por favor.
Dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Oyó? La lengua sana, porque es algo que Dios nos dejó, el poder del hablar. Note usted que Dios trae sanidad a través de lo que hablamos, confesamos y decimos. Por eso sigue el proverbio y dice ahí en el capítulo 13, versículo 2 al 3. Mire cómo dice este proverbio. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Oiga. Pero el deseo de los traidores perfidos es la violencia. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. ¿Oyó? Mire qué cuidado. Cuidado con su boca. La boca te puede estar destruyendo y tú no te has dado cuenta. Tu confesión está siendo mal dada. Note, esto es tremendo para todos aquellos que no le ponen atención a lo que habla su boca. Hay gente que habla sin tino, no le importa. Veo cuando estamos enojados. Ay, Dios mío, hasta los hijos maldecimos y no sabemos que estamos metiéndole algo negativo. Yo eso sí lo superviso en la casa. Así la mujer salte y brinque lo que quiera, hermano. A mí no me gusta que se hable cosas negativas, porque yo aprendí en este evangelio maravilloso a confesar victoria. Así esté pasando necesidades duras o fuertes, lo que sea. Digo, Señor, por algo está pasando esto, pero yo voy a seguir creyendo en ti. Yo voy a seguir en pie. Voy a seguir enseñando tu palabra, porque a mí tú me has llamado para darle esperanza al hombre, para darle una palabra de aliento al que me escucha. Note usted, hermano, y dice, y más dice el Proverbio 18:21. Mire, este es más tremendo todavía. Dice así. Dice, muerte y vida, escuche por favor, están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Notó? Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto, o vida o muerte. ¿Oyó eso? Yo quiero comer vida, hermano. Entonces yo me he apropiado de eso en toda mi juventud, y me han diagnosticado enfermedades de esto, enfermedades de lo otro. Lo triste es que también tenemos el poder a través de la lengua para vivir una vida de muerte, como dice acá, estéril, sin fruto, sin fe. ¿Oyó eso? Una vida llena de dudas, de fracaso, de odio, de rencor, de falta de perdón. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que hace inspirar la muerte en las personas. La muerte inspira a todo lo negativo, a todo lo que es destructivo, enfermedad, vicio. Por eso, hermanos, si nos mantenemos en una confesión negativa de muerte, nuestras oraciones no valen nada, porque usted está negativamente hablando. Entonces no va a valer nada. Lo extraordinario que yo miraba es que si nos mantenemos con una confesión positiva de vida, es porque estamos creyendo a la palabra que tiene vida. Manténganse nada más. Quizás no sucederá inmediatamente. No, hay cosas que no suceden inmediatamente, pero hay cosas que sí. Pero por lo general el milagro se materializa cuando tú sigues creyendo. Dicen, yo voy a esperar. ¿Se acuerda de Ana? Cuando le dijo Elí, vete en paz, tu petición ha sido oída. Se fue tranquila, estéril, pero ya en su corazón decía, el ministro dijo una palabra, yo la voy a creer. Dice que en el tiempo Elcana, su marido, se allegó a ella
Se llegó a ella y tuvo relaciones y le nació uno de los hijos más extraordinarios de la Biblia, Samuel. Entonces quiere decir que tu oración quizás no se materializa ahora, pero a medida que tú vayas creciendo y creyendo, vas a empezar a sentir esa sensación de querer buscar a Dios, hermano, y de agradecer a Dios. Dios mío, qué bello es agradecer a Dios cuando lo ha sacado a uno de cosas. A mí me pasa en mi casa cuando yo camino de mi cuarto a la oficina y voy caminando y digo, me paro a veces en medio solito. Gracias, Señor, la verdad, gracias, porque yo estuviera muerto ya, yo estuviera en un manicomio o estuviera desechado de la sociedad, pero me paro ahí. Gracias por mis hijos, por todos mis hijos, y oro por ellos todos los días, por ustedes también. Le doy gracias a Dios por cada familia que, aunque no está acá a veces con nosotros, Dios me pone en mi corazón. Digo, gracias, Señor. La verdad es algo pero maravilloso, hermano. Por eso dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Entonces, si ponemos en práctica lo que creemos, conseguiremos resultados a nuestra oración tremendos, hermano. Recuerde, en ninguna parte de la Biblia, estos datos, yo voy terminando, 5 minutos. En ninguna parte de la Biblia encontramos que diga que solo la mera oración resulta. Mire, lo que resulta es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Sabe qué dijo? Él dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, está la palabra clave, creyendo, lo recibiréis. Entonces el ingrediente clave en la oración es lo que creemos, porque si no, solo sería un rezo, una vana repetición, como se repiten las vanas repeticiones. Sería un rezo nada más. Pero si yo estoy creyendo a lo que estoy diciendo, porque sé que Dios es un Dios de poder, Él va a orar. Él va a orar. Y yo voy a orar en esta hora también por tu petición, por aquello que quieres tú realmente que suceda en ti, y Dios lo va a hacer. Ahora, un consejo: si ya hemos orado por algo, tratemos de no orar igual, sino tratemos de creer y decir, Señor, necesito respuesta a mi oración. Si todavía no ha llegado, tienes que decir, Señor, necesito respuesta a mi oración. También podemos decir, gracias porque estoy sanado, estoy libre, prosperado, bendecido y en victoria. Esta es una oración positiva de fe. Señor, ya estoy sano, ya estoy libre. Y vas a ver cómo va a empezar a obrar el Espíritu Santo. Y yo quiero hacer algo que el Espíritu Santo me está poniendo en este momento, para que le diga a usted y a aquellos que nos están viendo por YouTube también. Quiero que ponga una petición delante del Señor, la que más deseas en este día, y vamos a orar por ella. Yo quiero orar, y tú también que estás viéndome ahí, quizás tienes una petición en tu corazón, y en este momento está el Espíritu Santo, está el que todo lo puede. Si en verdad quieres salir de ahí, el Señor se va a glorificar. Tú que estás viéndome, y vamos a hacer una oración delante del Señor para que también tú puedas ser beneficiado por ello. Si tú no tienes a Cristo, también recíbelo, porque ese es lo único que quizás no has experimentado. Él puede cambiar y transformar la vida de las personas. Si lo hizo con nosotros, lo hará contigo también. Repite esta oración mientras el pueblo medita en este momento, porque después voy a orar por el pueblo. Puedes decirle, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te pido perdón, para la gloria de tu santo nombre. Gracias. Voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos, Señor, que quizás han recibido a Cristo ahí. Por fe, oh Dios del cielo, sabemos que muchos
vendrán a través de estos mensajes a tus pies. Bendícelos. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas contestar todas sus peticiones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias.